¿Cómo están? Bien, bien. Qué gusto verlos. Tenemos invitados el día de hoy. Sí, cierto. Aquí tenemos dos hermanas. Buenos días. Bienvenidas. Bienvenidas, bienvenidas. Bueno, hermanos, hemos llegado al final de la lección de las doctrinas de la gracia. Esta es la última sesión de las doctrinas de la gracia y de la serie y de la última doctrina que hemos estado estudiando, que es la gracia preservadora. Hoy vamos a estudiar acerca de la perseverancia de los santos. Vamos a estudiar acerca de la perseverancia de los santos. Y yo no sé usted, pero este estudio ha sido de gran ayuda para mí en lo personal. Me ha ayudado mucho a entender aún más y más profundo qué es el Evangelio. Y espero que haya sido de igual manera para usted. Que usted haya podido profundizar en la doctrina, que haya podido profundizar en el Evangelio y pudiéramos pasar aquí. Ya hemos hecho esto por los últimos 4 meses, pero fácil pudiéramos pasar otros 4 meses y tocar solo la superficie. El Evangelio es el mensaje más poderoso que tenemos y que el Señor nos ha entregado a nosotros, y tenemos que ser diligentes, tenemos que ser cuidadosos de guardarlo en su esencia, de no adulterarlo, para poder ser fieles al Señor y poderlo presentar de esa manera, ¿verdad? También espero que hayan crecido en conocimiento, en gracia y en conocimiento, con el fin de poder cumplir lo que dice Pedro en 2 de Pedro 3:18, que dice: antes bien, creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Es un mandato, tenemos que crecer en gracia y en conocimiento. No solo en conocimiento, porque si no infla nuestras mentes y nos volvemos orgullosos. Y no queremos eso. No queremos eso. Tenemos la bendición de estar en una iglesia que predica expositivamente, que predica lo que dice la Biblia. Hay mucho conocimiento por la gracia del Señor, pero eso es bueno, pero también tenemos que crecer en la gracia. Ese es el mandato. Entonces espero que ustedes, junto conmigo, hayamos crecido en estos 4 meses en gracia y en conocimiento. Y espero que esa gracia abunde en sus corazones y que veamos cómo esa gracia abundante del Señor por medio del Evangelio, sabiendo que estábamos muertos espiritualmente y justamente condenados al infierno por nuestras transgresiones. Y por consiguiente no podíamos responder a la oferta del Evangelio. Estábamos muertos espiritualmente. Esa es la primera doctrina, la depravación total. Pero gracias a que Él nos escogió para salvación antes de la fundación del mundo, sin ningún mérito propio de parte nuestra, Él nos salvó. Esa es la segunda doctrina, la elección incondicional. Y su Hijo, Jesucristo, murió en la cruz como sacrificio expiatorio por todos los escogidos, pagando así por cada uno de nuestros pecados pasados, presentes y futuros. El 100% de ellos. Esa es la tercera doctrina, la expiación limitada de Cristo, o la expiación particular, que Cristo murió y pagó en la cruz solo los pecados de la iglesia, de los escogidos. Y nos llamó a salvación, regenerándonos, es decir, haciéndonos en nuestro interior nuevas criaturas, literalmente, pasándonos de muerte espiritual en la que estábamos, como todo hombre natural, a vida espiritual. Y ahora tenemos nuevos deseos, nuevas inclinaciones. Antes odiábamos la vida piadosa, hoy amamos la vida piadosa. Antes amábamos el pecado, hoy odiamos el pecado. Esa es la cuarta doctrina, el llamamiento eficaz. Y sellando nuestra salvación dada por Él con seguridad eterna, que es la última doctrina que hemos estado hablando, la gracia preservadora, que por medio de las promesas de Él nos asegura nuestra salvación. El creyente tiene asegurada la salvación. No es imposible que un creyente pueda perderse. Es imposible. Lo vimos
en la última sesión. Pero eso es tan cierto, hermanos, en la salvación del creyente al que le ha sucedido todo lo que yo le acabo de describir en este momento. Ese es un creyente, eso es cierto, pero es igual de cierto. Tiene la misma fuerza la palabra de Dios al enseñar que todo creyente persevera hasta el final. Decir que un creyente es salvo y no tiene que perseverar es estar hablando mentiras. Es un engaño. Todo verdadero creyente persevera hasta el final. Son dos verdades, hermanos, que van de la mano y no están peleadas la una con la otra. Es posible que dentro de nuestras mentes crea conflicto. Es muy posible. Acuérdense, somos seres finitos, somos seres limitados, dañados por el pecado. Y es posible que no entendamos las dos doctrinas. De hecho, es una doctrina que es como una moneda de dos caras. Dios nos preserva y el creyente persevera. No están peleadas ninguna de la otra. Si un creyente dice ser creyente, pero no persevera hasta el final, está engañado. Esa es la verdad que vamos a estudiar el día de hoy. Entonces, hoy vamos a estudiar la perseverancia de los santos. ¿Y qué significa perseverancia? ¿Qué significa perseverancia? Sí, para poderlo saber, tenemos que ver la palabra en griego. Y la palabra en griego es prokarteresis. Prokarteresis. Y esta significa perseverancia, persistencia. Viene del griego kratos, que significa poder, fuerza. El sentido, hermanos, el sentido de esto es algo o alguien que hace una acción continua que requiere esfuerzo. Una acción continua que requiere esfuerzo. Eso es perseverancia. Usted y yo como creyentes perseveramos, no solo hoy. Si el Señor nos permite vida mañana, tendremos que perseverar una vez más. Y eso requiere esfuerzo. Requiere esfuerzo. Incluso el sentido de la palabra en griego apunta a la posibilidad de enfrentar dificultades. A la posibilidad de enfrentar dificultades. Es dedicarse a algo. Ese es el sentido de la palabra. Dedicarse a algo, es persistir en algo. En este caso, para el creyente, persistir en su santificación. Persistir, dedicarse a su santificación. Lo vamos a ver hoy. Hoy tengo 4 puntos. Los 4 puntos que vamos a ver es la perseverancia como evidencia de salvación genuina. La perseverancia como evidencia de salvación genuina. Punto número 2. La advertencia como un medio a la perseverancia. Las advertencias que encontramos en la Biblia como un medio para que el creyente persevere. Número 3. ¿Qué pasa con los que no perseveran? Vamos a investigar eso también un poco. Y número 4, el creyente persevera porque Dios lo preserva. El creyente persevera porque Dios lo preserva. ¿Okay? Escuche esta definición de perseverancia de parte de el puritano John Flavel del siglo XVII. Él dice, o dijo, mejor dicho, es la continuación constante y firme de los cristianos en los caminos del deber y la obediencia, en medio de todas las tentaciones y desánimos que se oponen. Es una buena definición de perseverancia. Ahora, esto fue en el siglo XVII, algo más cercano. Mi profesor de teología, el doctor Josías Grauman, dice, en su gracia infinita, Dios siempre glorifica a sus escogidos. Es decir, a cada persona que Dios regala fe, preservará a lo largo de su vida creyendo. Desde nuestra perspectiva humana, entonces, la forma para saber quiénes son los escogidos, y esto a lo mejor trae
respuesta a esa pregunta que usted tiene tal vez ahí en su mente, ¿cómo sé si soy escogido o cómo sé si alguien es escogido? El doctor Grauman dice, la forma para saber quiénes son los escogidos es solo preguntándonos esto: ¿quiénes están perseverando en Dios? Y eso es muy atinado, bíblica y teológicamente. ¿Quiénes están perseverando en Dios? O sea, la perseverancia es algo que el creyente tiene que hacer. Tiene que hacer. ¿Ok? Ok, hermanos, vamos a entrar entonces al punto número 1. Y como este es un estudio bíblico, no es una exposición bíblica, en donde, para aquellos que nos visitan, una exposición bíblica es donde tomo un libro, un pasaje de la Biblia cronológicamente y lo explico, lo expando. Esto no es así, este es un estudio bíblico, estamos estudiando una doctrina en específico, así que voy a estar por todos lados en la Biblia que tocan estos puntos. ¿Ok? Entonces vaya conmigo a Mateo 10:22. Mateo 10:22. Vamos a ver en el punto número 1, la perseverancia como evidencia de salvación. La perseverancia como evidencia de salvación. Mateo 10:22. Dice Mateo 10:22, y seréis odiados de todos por causa de mi nombre, pero el que persevere hasta el fin, ese será salvo. ¿Okay? Es muy claro, esas son palabras de Cristo. Es muy claro. Ahora, como siempre lo hemos hecho, ustedes ya, los que vienen todos los domingos, saben que hacemos observaciones del texto, ¿verdad? Vamos a hacer unas observaciones del texto y vamos a sacar algunas, vamos a ver qué es lo que dice, porque no queremos sacar el texto de fuera de su contexto, no queremos ignorar el contexto. Es uno de los problemas del día de hoy en el cristianismo. Tomamos un texto y decimos lo que se nos ocurra. No, el autor tiene algo en mente. Por eso vamos a considerar el contexto. Entonces, primero este pasaje, lo que no nos está enseñando es que las obras del que perseveran le salvan. Eso no nos está enseñando este pasaje. No nos está enseñando que las obras del que persevera le salvan, como que esta fuera la fuente de la salvación, sino más bien su perseverancia es la evidencia de su salvación. Es decir, el resultado, no la causa de la salvación. Regularmente cuando usted lee este pasaje, usted, por lo que le han enseñado anteriormente o por sus ideas preconcebidas, puede usted pensar que Jesús le está mandando, le está diciendo que se salve haciendo algo, pero no es lo que está diciendo el texto. El texto no está diciendo eso. Las obras, esa perseverancia, es la evidencia de que ya fue salvo. Okay. Aquí hay más contexto. Dice, al principio del capítulo 10 vemos el llamamiento de los 12 discípulos, entre los cuales estaba Judas Iscariote, versículo 3, quien le entregó. Él también escuchó esta advertencia, hermano. Mas, sin embargo, no perseveró, mostrando así que nunca fue salvo. Él escuchó esta advertencia de Mateo 10:22. Él escuchó esta advertencia, pero no perseveró. Luego Jesús los comisiona a los 12 y los envía y les advierte de los peligros que enfrentarán a causa del Evangelio y cómo debían de responder ante ellos. Y es aquí donde encontramos el versículo 22, donde les da esta advertencia. Y más adelante veremos cómo las advertencias, hermanos, le ayudan al creyente a perseverar. Esta es una advertencia que les estaba ayudando a los creyentes a perseverar. Las advertencias, hermanos, en las escrituras, no nos dicen que el creyente pierde su salvación, pero es un medio por el cual el Señor nos preserva. Porque el creyente cuando escucha la advertencia, ¿qué es lo que hace? Obedece. Hay cierto temor. Hay cierto temor. El no creyente, ¿qué es lo que hace ante la advertencia?
La ignora, exactamente, eso es lo que hace, la ignora completamente, porque está muerto espiritualmente, pero el creyente está vivo espiritualmente y es sensible a la palabra de Dios, es sensible a su propio pecado. Somos sensibles a nuestro propio pecado. Sabemos dónde estamos fallando y cuando escuchamos esta advertencia, sepa que si usted responde a querer y seguir perseverando, hágalo no para salvarse porque el creyente ya es salvo, sino más bien para mostrarle evidencia de su salvación. Eso es importante aclararlo porque ¿cuántos cristianos hay hoy en día que están perseverando, pero con el fin de obtener su salvación? La perseverancia bíblica no es el objetivo, no es obtener su salvación, es dar evidencias de que el Señor ya le dio la salvación. Es una diferencia abismal, es día y noche, es diferente. En el primer caso, el creyente que está perseverando para ganar su salvación es un católico. El católico está todos los días tratando de hacer buenas obras para salvarse. Porque si usted le pregunta, él cree en Cristo, él o ella cree en Cristo, pero también tiene que hacer buenas obras, porque al final Dios va a ver las buenas obras y las va a pesar de alguna manera. No, la Biblia no enseña eso. Nosotros somos cristianos evangélicos. Y los evangélicos creemos en el evangelio y el evangelio es la salvación es solo por gracia, solo por fe, solo por Cristo. Tus obras no contribuyen en lo absoluto para la salvación, pero tus obras sí dan evidencia de tu salvación. ¿Sí ve la diferencia? Hay diferencia, hermanos. Hay diferencia. Entonces, debemos de perseverar, pero no con el fin de obtener salvación, sino de dar evidencia de que somos salvos. ¿Ok? Veamos otro pasaje. Juan 8, 31 al 32. Juan 8, 31 al 32. Entonces Jesús decía a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecéis en mi palabra, ahí está la clave, hermanos. Si vosotros permanecéis en mi palabra, verdaderamente sois mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Vamos a hacer algunas observaciones. Versículos, estamos en el Juan 8:31, ¿verdad? En los versículos del 1 al 11, ahí en 8:31, no tiene que ir, solo le estoy dando haciendo observaciones para que veamos el contexto una vez más. La mujer, hay una mujer que es sorprendida en el pleno acto de adulterio, a la cual Jesús le mostró gracia y la perdonó. Le perdonó sus pecados. Y al final le da un mandato. ¿Se acuerda cuál es el mandato? Ve y peca más. No. Ya, sí, el orden de las palabras es importante. Vete y no peques más. Vete y no peques más. ¿Ok? Hasta aquí, la primera pista de la perseverancia dentro del contexto de Juan 8:31. Esa es una pista, ese es un clue que nos está dando. Vete, sí, la perdonó, le mostró gracia, no la condenó, pero le dijo, no peques más. ¿Qué tenía que hacer ella, hermanos, para no pecar más? ¿Y eso cómo se llama? Perseverar. Eso es perseverar. Perseverar. O sea, aquí está el primer clue dentro del contexto que nos está dando a Juan 8. ¿Okay? Ella tenía que buscar obedecer, no por un tiempo, sino de manera continua el resto de su vida. Ok, en el versículo 12 hace una declaración con respecto a aquellos que le siguen. Este es Jesús confirmando lo que le acaba de ordenar a la mujer, que perdonó, en la cual hace una distinción clara entre vivir en pecado y vivir como creyente. Mire lo que dice Juan 8:12, ese sí lo voy a leer. Vea la distinción de la que estoy hablando. Juan 8:12. Jesús les habló otra vez diciendo, yo soy la luz del mundo. Vea el lenguaje. El que me sigue no andará en tinieblas,
sino que tendrá la luz de la vida. Vea la diferencia. El que me sigue no andará en tinieblas, es decir, el que me sigue no practica el pecado. El que me sigue no practica el pecado. Palabra importante, andará. Esto significa, hermanos, un estilo de vida. No es que el creyente nunca peque, hermano. Los creyentes fallamos y pecamos. Primera de Juan lo dice muy claro. Primera de Juan 1, 8, 9 al 10. Ahí nos dice claramente que si decimos que no pecamos, hacemos al Señor mentiroso. El creyente pecamos. Pero esta es la diferencia. Andar es un estilo de vida. Si tu vida está marcada, está categorizada, es característico de ti, de que estás viviendo en pecado, hay un problema. Entonces, vea el argumento de Jesús. Él dice, el que me sigue no andará, no tendrá ese estilo de vida, es lo que está diciendo. No tendrá ese estilo de vida y la comparación, sino que tendrá la luz de la vida. Es decir, andará en santidad, perseverará. ¿Ok? Versículos del 21 al 30. Aquí nos da advertencias contra los fariseos, que si no se arrepentían, no recibirían el perdón de sus pecados. Y en el versículo 30, pareciera que sí creyeron. ¿Ok? Y así que llegamos al 31, donde Jesús le dice, vamos a leer el 31. ¿Alguien lo quiere leer, por favor? Versículo 31. 8:31. Juan 8:31. Entonces Jesús decía a los judíos que habían creído en él, ustedes permanecen en la palabra, verdaderamente. Gracias. ¿Qué es lo que va a mostrar, hermanos? ¿Qué es lo que va a mostrar la veracidad de la conversión de estos fariseos? Porque dice que creyeron en él, pero ¿qué es lo que muestra la veracidad? Y Jesús se los dice inmediatamente. Si usted ve el relato, Juan nos dice que estos fariseos creyeron en Jesús, pero Jesús pone la prueba instantáneamente. ¿Y cuál es la prueba? Si permanecen. Esa es una condición. Está condicionando la profesión de fe de ellos. Está siendo condicionada. Hermanos, nosotros no somos diferentes. Usted me puede decir a mí que es creyente. Yo le puedo decir a usted que yo soy creyente. Pero ¿cómo se prueba la veracidad de su conversión? Si permaneces. En este caso, en su palabra. Está claro en la escritura. Está siendo condicionada. ¿Ok? Hermanos, yo no puedo ver sus corazones. Soy otro ser humano como ustedes. ¿Qué es lo que prueba entonces? Si de verdad el Señor les ha regenerado, los ha justificado, les ha dado un nuevo corazón con nuevas inclinaciones. Su perseverancia. Su perseverancia. Eso es lo único que lo va a probar. ¿Verdad? Esto para mí es tan... Es un parteaguas. Divide, hermanos. Esto divide. Y espero que penetre en su corazón y usted comience a examinarse. Hermana. Vamos a ver eso en un ratito. Ese es uno de los temas. Sí. ¿Qué pasa con aquellos que no perseveran? ¿Verdad? Sí. Buena pregunta, hermano. La vamos a responder en un ratito. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Es estudio bíblico? ¿Escuela dominical? Entonces vemos claramente, hermanos, que tenemos una exhortación de parte de Cristo a perseverar. Todo creyente persevera. Estamos viendo en el punto 1, que es la perseverancia como evidencia de salvación genuina. La perseverancia como evidencia de salvación genuina. Veamos uno más. Juan 15, del 1 al 4. Y siempre me quedo corto con el tiempo, hermanos.
soy la vid verdadera y mi Padre es el viñador. Todo sarmiento que en mí no da fruto, lo quita, y todo el que da fruto lo poda para que dé más fruto. Vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Ahí está otra vez la palabra. ¿Sí la pudo ver? Permaneced en mí. Como el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo, sino que permanece, una vez más, en la vid. Así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Qué enfático es. ¿Cuántas veces hemos leído permanecer aquí? 3 veces. 3 veces. El autor bíblico, inspirado por el Espíritu Santo, quería que fuera enfático, porque es importante para el creyente. Por eso, porque no podemos engañarnos, hermano. Si no perseveramos hasta el fin, no seremos salvos. Hermano, Andrew. Ujú. Sí, definitivamente. Es lo que está hablando el texto. El perseverar es dar fruto. Es no solo obras de justicia, sino amor por la palabra, amor por la iglesia, amor por los hermanos. Esos son los medios de la gracia. En el mes de enero voy a tener una serie acerca de los medios de gracia para poder perseverar. Cómo, bíblicamente, cómo se persevera. Sí, eso es, las obras de justicia es solo para mostrar la evidencia, pero no es solo las obras, sino el amor a la palabra. ¿Cuánto tiempo pasas en la palabra de Dios? Eso no es se ha vuelto como un cliché dentro del cristianismo, ¿no? Pero realmente es un medio de perseverancia. Porque ¿qué es lo que moldea tu corazón? La palabra de Dios. Yo no tengo nada que decirte fuera de la palabra de Dios que no pueda moldear tu corazón. Mis palabras son irrelevantes. Mis consejos no son válidos. Pero la palabra de Dios, esta es la que nos moldea. La oración muestra, en la oración tú muestras que estás creyendo en la soberanía de Dios, la dependencia de Dios. Si ves, esos son los medios de gracia instituidos por Dios. Tenemos que perseverar allí. Incluso cuando estaba estudiando este tema, hay cantidad de pasajes referentes a la perseveración en la oración que los tenemos que estudiar, hermanos. Los tenemos que estudiar para que veamos que el creyente siempre ha perseverado por el medio de gracia llamado oración. Es importante, pero es buena pregunta, hermano. Buena pregunta. Entonces, hagamos algunas observaciones rápido aquí. La vid es Cristo. Este es Cristo. El creyente es el sarmiento, es decir, una rama. Eso es lo que es. Esa es la imagen. Es un árbol. Cristo es el árbol y nosotros somos una rama. Tenemos que estar pegados ahí. ¿Okay? El que profesa ser creyente y no da fruto, y eso respondiendo a lo que Andrew acaba de decir, es arrancado de Cristo, mostrando así que no era creyente. Ahora, hermanos, algunos de ustedes saben esto. Dentro de la iglesia de Cristo siempre van a haber falsos creyentes. Siempre. Siempre. Y eso a mí me aterra, les soy honesto. Me aterra. Porque el Señor lo dijo y el Señor no miente. El trigo y la cizaña tienen que crecer juntos. Estudiamos la semana pasada a Mateo 13, las cuatro tierras, ¿se acuerdan? Y todas recibieron la palabra y escucharon la palabra, pero solo uno realmente dio fruto, ¿se acuerdan? Y los otros no, por un tiempo y se fueron. Y hubo algo que en sí mismos estaban mal y no prosperaron, no perseveraron, ¿verdad? Y ese es un ejemplo, hermanos, de que dentro de la iglesia siempre van a haber falsos creyentes. Entonces, esta es una advertencia para el que profesa ser creyente y no está dando fruto. Ha sido mi oración esta semana, hermanos, que cada uno de ustedes pueda analizarse a conciencia a la luz de esta palabra y que honestamente pueda responder. Y si hay
respóndase usted honestamente. Y si no hay frutos dignos de arrepentimiento, arrepiéntase. Esa es mi oración. Porque para esto están aquí, para advertencia, para aquel que está jugando a la iglesia, aquel que solo profesa ser creyente, pero no posee esa salvación, hoy se arrepiente. Ese es el objetivo de estos pasajes. Puedes estar en la iglesia y puedes parecer ser creyente, pero a lo mejor no lo eres. Es lo que está diciendo aquí. El que no da fruto es arrancado de Cristo. De alguna manera estaba conectado a Cristo entonces, ¿verdad? Como algunos de ustedes dentro de la iglesia están en la iglesia, pero puede ser que no sean creyentes. ¿Ok? Y una vez más, ¿cómo nos damos cuenta de eso? La perseverancia, los frutos, hermano. En versículo 3, vemos que el Señor les dice a los creyentes, permaneced, que eso es perseverarlo. Ya lo vimos 3 veces. Y si usted lee otra vez el texto y lo lee con cuidado, incluso yo me atrevo a decir que en la mente de Jesús hay 2 grupos de personas. Porque escúchelo, lo voy a leer desde el 15:1 otra vez. Mire, dice, yo soy la vid verdadera y mi padre es el viñador. Todo sarmiento en mí no da fruto, que en mí no da fruto, lo quita. Y el que da fruto, lo pone para que dé más fruto. Está hablando de dos tipos de personas, 2 grupos de personas. Y luego dice, vosotros, refiriéndose a un grupo de personas. Casi usted puede ver el dedo apuntando. Es como que yo esté hablando a este grupo y luego digo, ustedes, me estoy dirigiendo a ustedes. Jesús es enfático aquí. Vosotros, dice, y mire lo que les dice a ese grupo. Vosotros ya estáis limpios. Son salvos. Ya estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Okay. Pero pareciera que Jesús está hablándole a 2 grupos. Una advertencia para aquellos que profesan ser creyentes pero no dan fruto, y a los creyentes, permanezcan. Ok, rápidamente. Punto número 2. La advertencia como un medio a la perseveración. La advertencia bíblica como un medio a la perseveración. Hebreos 3 del 7 al 19, en lo que usted va ahí, Hebreos 3, 7 al 19. Hermanos, ya lo he mencionado en las clases anteriores, el libro de Hebreos, el contexto es muy probablemente judíos que están siendo perseguidos. Muchos de ellos están queriendo incluso regresar al judaísmo. Seguramente están siendo perseguidos por Nerón, el emperador Nerón, y muchos de ellos están queriendo regresar, están queriendo apostatar de la fe. El libro de Hebreos es un sermón, eso es lo que es. El libro de Hebreos es un sermón. Este es un pastor, no sabemos quién es el autor, pero es un sermón predicado a la iglesia. Entonces está lleno de advertencias. Está lleno de advertencias. Muchos de estos pasajes, si no se toman dentro de su contexto, uno termina diciendo, wow, el creyente puede perder su salvación, pero no es lo que el autor está diciendo. Cuando tú lees todo el contexto. Estudiamos un pasaje la semana pasada, ¿se acuerda? Hebreos 6, ¿verdad? Entonces, esta es una de las advertencias que sirven como motivador, si lo quieres ver así, para que el creyente siga perseverando. ¿Ok? Hebreos 3, 7 al 19, está un poquito largo. Ten paciencia, pero creo que es importante verlo. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oís hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Ahí está la primera advertencia. Si oís hoy su voz, no endurezcáis tu corazón. Como en la provocación, como en el día de la prueba en el desierto, donde vuestros padres me tentaron al ponerme a prueba y vieron mis obras por 40 años, por lo cual me disgusté con aquella generación y dije, siempre se desvían en su corazón
y no han conocido mis caminos. Como juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Versículo 12. Tened, este ya es el autor. Lo que acaba de él hacer es citó el Antiguo Testamento. Ahorita vamos a hacer algunas observaciones. Versículo 12. El autor dice una vez más, el autor de Hebreos. Tened cuidado, hermanos. Vea la advertencia. Ese es un llamado de advertencia. Tened cuidado, hermanos. No sea que en alguno de vosotros haya un corazón malo de incredulidad. Está comparando el evento de los israelitas que el Señor sacó de Egipto y que por su incredulidad no entraron a la tierra prometida. Y el autor está diciendo, hermanos, ustedes tengan cuidado que dentro de ustedes no haya un corazón como el de ellos. Eso es lo que está diciendo. Está poniéndolos sobre aviso, está dando una advertencia, una advertencia. Versículo 3. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, mientras todavía se dice hoy, no sea que alguno de vosotros sea endurecido por el engaño del pecado. Está llamando a la exhortación uno al otro, exhórtense uno al otro. Si tú ves que tu hermano, que tu hermano tiene un corazón duro de incredulidad, exhórtalo, es lo que está diciendo. Exhórtense hoy. No es para mañana. ¿Sí ve la urgencia de la advertencia? Comienza diciendo, si oís hoy su voz, ahí en el versículo 7. Esa es la advertencia, hermano. El llamado de advertencia para que perseveren. Versículo 14. Porque somos hechos partícipes de Cristo. Aquí viene la condición. Si es que retenemos el principio de nuestra seguridad firme hasta el final. Vea la coherencia de las escrituras. Vea la unidad de las escrituras. No hay contradicción en ellas. Lo mismo que dijo Jesús, dijo el autor de Hebreos. Pablo dice lo mismo. Porque somos, versículo 14, porque somos hechos partícipes de Cristo. Sí, ahí está la condición. Si retenemos el principio de nuestra seguridad firme hasta el final. Si seguimos creyendo hasta el final, es lo que está diciendo. En cuanto se dice, versículo 15, en cuanto se dice, si oís hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón como en la provocación, citando otra vez el Antiguo Testamento. Porque, ¿quiénes habiendo oído le provocaron? ¿Acaso no fueron todos los que salieron de Egipto guiados por Moisés? ¿Y con quiénes se disgustó por 40 años? ¿No fue con aquellos que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quiénes juró que no entrarían en su reposo, sino a los que fueron desobedientes? Veamos, pues, que no pudieron entrar a causa de su incredulidad. Esta es la razón. Acaba de decir el autor de Hebreos, inspirado por el Espíritu Santo, que la razón que estos israelitas que fueron sacados de Egipto no entraron a la tierra prometida fue por la incredulidad. ¿Está describiendo a un creyente? Para nada. Un creyente es lo opuesto. Por eso nos llaman creyentes. Ahí está en el mismo título que llevamos. No somos incrédulos, ¿verdad que no? Somos creyentes. El autor de Hebreos no está hablando de creyentes, está hablando de la razón por la que estos no entraron eran porque no eran creyentes, es lo que está diciendo. Vean que dentro de ustedes no hayan no creyentes, es lo que está diciendo el autor de Hebreos. Que tienen la apariencia. Ellos parecían israelitas, ¿correcto? Pero no eran creyentes. Y es la misma advertencia para nosotros el día de hoy. Una vez más, ¿qué es lo que hace el creyente al escuchar esto? Se examina, obedece,
Se exhorta uno al otro. Hermanos, ustedes tienen que exhortarse el uno al otro. Esposo, exhorta a tu esposa. Si ella profesa ser creyente, pero no hay evidencias de salvación, y tú eres creyente, exhórtala con amor. Esposa, si tú ves, si tu esposo profesa ser creyente, pero hay un corazón de incredulidad, no le importan las escrituras, no le importa la oración, no le importa la iglesia, exhórtalo, exhórtalo porque está dentro del cuerpo, pero no pertenece al cuerpo. El creyente cuando escucha esto, se acciona. Comienza a ver su vida, a analizar su vida, y si ve que hay, que hay algo de incredulidad en él, se arrepiente, hermano. Se arrepiente y no se arrepiente mañana. ¿Cuántas veces ha dicho el autor en estos pasajes hoy? 3 veces he contado yo. Es hoy, no es mañana. ¿Saben por qué? ¿Quién te garantiza que vas a estar mañana? Hoy puede ser nuestro último día. A lo mejor ni terminamos el día. Esa es la verdad. Entonces es hoy. Es más, antes de salir de esta habitación, tienes que hacer un examen. Eso es lo que hace un creyente. La advertencia es un medio para la perseveración. Es un medio, te ayuda a seguir perseverando. Preguntas. ¿En qué? Biblia como meditar, ya haber visto tantos años, todavía Ujú. Sí, sí, es la incredulidad. Ujú. La verdad es que es casi igual el día de hoy. Es casi igual. Tú vas a una iglesia y encuentras muchos profesantes creyentes, pero su vida demuestra lo contrario. Hay incredulidad. Profesan. Hermano, usted no es creyente porque profesa ser creyente. Eso no lo hace un creyente. Eso no lo hace un creyente. Usted puede decir todo el día, yo soy creyente, y eso no lo hace un creyente. Lo que muestra si usted es un creyente como evidencia es el fruto, es la perseverancia, es su amor hacia la vida piadosa, su amor hacia las cosas del Señor, su palabra, la oración, venir a la iglesia, el estar con los hermanos. Esos son los medios de gracia. El creyente ama esas cosas. Someterse, exactamente. Exactamente, esposo que dice ser creyente, y siempre me refiero a este porque yo creo que este pasaje es un pasaje clave en las escrituras para todo hombre y mujer que dice ser creyente. Cuando uno va a Efesios 5 y le habla y le dice, mujer, sométete a tu esposo, ama a tu esposa. Y yo creo que esa es una prueba de fuego, de fuego, de fuego, porque es una orden de parte del Señor, no es una sugerencia. Y mucho, yo me he encontrado en mi vasta experiencia como pastor, un mes, no, bueno, ya un año, porque comenzamos en el 2021, en julio. Me he dado cuenta, hermanos, que todo está bien con el cristianismo, pero cuando a las hermanas se les habla de someterse, pareciera que se topan con una pared. Y si yo puedo ver tan reácidas a ese asunto. Igual con el esposo. Estás amando a tu esposa como Cristo te manda. Ahí, ahí la cosa se pone tensa. Todo iba bien, pastor, hasta que hablo de eso. Pero este es un mandato del Señor, que igualmente el creyente lo tiene que hacer. Si es creyente. Cuando vienen conmigo a la consejería, lo primero que me aseguro es que sean creyentes. Por esta razón. No porque no quiera aconsejar a las personas, bíblicamente.
Pero el consejero bíblico lo que hace es que le dice, haga lo que dice aquí. Entonces, si no es creyente, ¿cómo va a obedecer la palabra? Imposible, porque es un incrédulo. No puede. Yo le digo al hermano, que se dice hermano, pero no es creyente, le digo, ama a tu esposa como dice, como Cristo amó a la iglesia. Ah, no, que me ame ella primero. Que haga ella primero lo que... Esa no es la actitud. Dios no dice eso en su palabra. Dios no dice, hombre, ama a tu esposa cuando ella te ame a ti. Cuando ella haga todo lo que tú quieres. Y tampoco dice, mujer, sométete a tu esposo. Sí, él es un buen líder. O sí, él no condiciona absolutamente nada. Te hace un mandato a ti y te hace un mandato a ti como esposo. Punto. Fin de la conversación. No condiciona porque es su palabra. El creyente puede ser que pelee un poquito al principio. Es cierto, puede ser que pelee un poquito, pero termina en sabes que yo tengo que obedecer al Señor. Esa es esa es una evidencia de la perseverancia. Hermana, podemos ponerle muchas excusas, pero la raíz de todo eso es la incredulidad, porque no le crees a Dios que Dios te está diciendo lo mejor para ti. Cuando Dios nos dice, ya me estoy saliendo del tema, pero cada mandato que el Señor nos da no es para nuestro mal. Entonces, cuando no lo queremos obedecer, estamos siendo incrédulos porque no le estamos creyendo a Dios. Pero tenemos que examinar nuestro corazón, hermanos. Tenemos que examinar nuestro corazón. Ok. Hermanos, ¿qué pasa con los que no perseveran? En los 10 minutos que me quedan, yo le iba a decir más bonito. Alguien por aquí dijo se van al infierno, pero es la verdad. Es la verdad. Y el pasaje más espeluznante para mí dentro de las escrituras es Mateo 7, 21 a 23. Lo voy a leer. Dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino, vea la condición. ¿Se ha dado cuenta de todas las condicionantes que hemos visto? Sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les declararé, jamás os conocí, apartados de mí, los que practicáis la iniquidad. Wow, este pasaje es espeluznante, hermanos, porque estas son personas que estaban dentro de la iglesia porque le dicen, Señor, Señor, profetizaban, hacían milagros. Y el Señor no les dice, bravo. El hacer milagros, el profetizar y hacer todas estas cuestiones, echar fuera demonios, apuntan a cuestiones sobrenaturales. Esas no son evidencias de salvación. Si fuesen evidencias de salvación, Jesús lo hubiera reconocido y no lo hizo. Al contrario, les llamó hacedores de maldad, practicantes de iniquidad, que no obedecen al Señor. La acusación de Jesús los está acusando de no obedecer. Aunque le llaman Señor, Señor, su acusación, la acusación de Cristo es no obedecer hacia este grupo de personas. Terminan en el infierno. Pero lo impresionante, hermanos, lo que debería hacernos temblar es que estas personas creen que son creyentes. Ellos están convencidos que son creyentes. Es por eso, hermanos, que yo estoy tan en contra de de lo que se llama predicación hoy en la gran mayoría de iglesias. Porque cuando no predicas estas advertencias a la gente que está engañada se queda engañada. Sale muy animada, muy motivada con wow, me voy a comer el mundo. Salen bien motivados, porque son buenos para dar motivación.
pero siguen en sus delitos y pecados, siguen muertos, porque nunca han sido advertidos. Pero cuando la predicación es bíblica, lo que el Señor dice, aquel que está en medio de la iglesia es mi oración que despierte y que se mueva al arrepentimiento, para que no sea uno de esos. Sí, eso es lo que pasa, terminan en el infierno, porque no son creyentes, nunca lo fueron, no perdieron su salvación, es que nunca la tuvieron. Nunca la tuvieron, porque ya hemos visto, tal vez para los que están aquí y dice, ah, tal vez no, porque no estuvieron en las lecciones anteriores, pero estudiamos la firmeza, la seguridad, la imposibilidad de que el creyente pierda su salvación por lo que dice el Señor. Es tan seguro eso. ¿Ok? ¿En qué? 4.4. El creyente persevera porque Dios lo preserva. No es, no es que tú y yo seamos súper cristianos, ¿no? No, dependemos del Señor, hermanos. Incluso para nuestra perseverancia, dependemos del Señor. Muchos conocen este pasaje porque habla muy bien de esto. Filipenses 2, 12 al 13. Filipenses 2, 12 al 13. Dice Pablo, así que, amados míos, tal como siempre habéis obedecido, no solo en mi presencia, sino ahora mucho más en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es quien obra en vosotros tanto el querer como el hacer para su beneplácito. Vamos a ver el contexto, un poco del contexto. Pablo en el versículo 1, no lo leímos, usted lo puede leer luego, pero en el versículo 1 les llama santos. En el capítulo 1, versículo 1 les llama santos, es decir, salvos. Está hablándole a creyentes. Se escribió a creyentes. Pablo reconoce que los filipenses han sido partícipes en lo que tiene que ver con el evangelio, es decir, que entendían el evangelio. Eso está en el versículo 5. Versículo 5. Eran fieles al evangelio. Pablo también, y esto es clave, ahí en el 1.6, en el Filipenses 1.6, Pablo está seguro de la santificación progresiva, es decir, que solo los salvos pueden ser santificados. Y ese sí lo voy a leer, Filipenses 1.6. Dice, estando convencido precisamente de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. Está hablando cuando Él venga. Pablo está convencido de la santificación progresiva. Ya hemos platicado que la santificación la dividimos en tres, como la vemos en la Escritura. La santificación inicial, en el momento que somos salvos, somos apartados para el Señor. La santificación progresiva, que es la de perseverar en la obediencia del Señor. Y la santificación final, que es cuando seamos glorificados. Aquí está hablando de la santificación progresiva, de esa. Pablo se identifica con ellos como creyentes en el versículo 7. Pablo ora para que abunde el amor y el conocimiento y discernimiento con el fin de que ellos puedan tomar mejores decisiones, versículos 9 al 11. Pablo habla de que sus encarcelamientos han producido un valor para otros, para predicar el evangelio, versículos 12 al 26. Pablo los exhorta a pelear por la fe, versículo 27 al 30. Pablo también nos exhorta a seguir el ejemplo de obediencia de Cristo, que siendo Dios, se humilló a sí mismo y fue obediente. Estamos ya en el capítulo 2, del versículo 1 al 11. ¿Okay? Entonces llegamos al versículo 12. Versículo 12 y 13, el que acabo de leer. Estoy dando este contexto para que usted sepa qué es lo que había en la mente de Pablo. ¿Okay? ¿Cuál es la argumentación de Pablo? Pablo cree que ellos son creyentes y que van a ser santificados. Es más, incluso él los elogia la fe de ellos. Versículo 12, así que amados míos, tal como siempre habéis obedecido. Ese es un elogio. Tal como siempre habéis obedecido. No solo en mi presencia, sino mucho más en mi ausencia. O sea, no porque Pablo estuviera allí,
Eso es elogiable y Él lo está haciendo. ¿Ok? Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Note que no dice ocupados por vuestra salvación, sino en. Es una gran diferencia. Porque si fuera por, está enviando a que tú obtengas algo, pero no es así, sino está diciendo que trabajes en lo que ya tienes. Es decir, el pasaje no nos está mandando a ganarnos la salvación. Eso es lo que el pasaje no está diciendo. Porque ya los trató como santos. Por eso mencioné el versículo 1. Le dice santos, le dice que Dios los va a santificar, les elogia su obediencia. Eso es todo lo que un creyente hace. Ellos son salvos. Pablo no les está mandando a que sean salvos. Les está mandando a que perseveren en lo que ya venían haciendo. Pablo les está diciendo que perseveren en la santificación, hermanos. Hermanos, sabemos nosotros, si nos quedáramos nosotros en el versículo 12, donde dice, así que, amados míos, tal como siempre habéis obedecido, no solo en mi presencia, sino ahora mucho más en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Si nos quedáramos ahí, seríamos católicos. Porque te estoy mandando a que hagas obras para salvación. Pero mira lo que dice el versículo 13. Porque esa es la explicación, te está explicando lo que te acaba de mandar a hacer, porque esto es un mandato, nos da la explicación. Porque es Dios quien obra en vosotros tanto el querer como el hacer. Hermanos, si usted persevera hasta el final, es porque Dios obra en usted el querer, tanto el querer como el hacer. Si usted ora, si usted lee la palabra, si usted tiene el deseo de venir a la iglesia, es porque Dios lo está instigando, Dios lo está provocando en su corazón a que usted haga eso. El creyente persevera porque Dios nos preserva. El creyente persevera porque Dios nos preserva. Incluso nuestra santificación, hermanos, que es un trabajo sinergístico, es decir, de Dios y del creyente, dos personas, no como la salvación, que es monergista, solo uno, Dios. En la santificación, es Dios quien nos instiga, quien nos provoca a ser santos. Hermanos, y para concluir, quiero terminar con leyendo esta parte de un libro que les recomiendo que lean, El progreso del peregrino, la alegoría de la vida cristiana de John Bunyan. Lo escribió, John Bunyan vivió en el año 1628 a 1688 y dice así, escuche, creo que este ejemplifica muy bien la preservación de Dios para el creyente y la perseverancia del creyente. Escuche, el libro dice, el intérprete muestra a Christian cosas que presagian lo que le espera en el difícil camino hacia la ciudad celestial. En una escena, Christian ve un palacio de gloria eterna custodiado por muchos soldados, armados, dispuestos a atacar a cualquiera que intente entrar en él. Aunque muchos retroceden por miedo, un hombre valiente se pone la armadura, asalta valientemente la puerta y recibe muchas heridas, pero avanza hacia el palacio, donde es recibido y honrado. Aquí Bunyan describe la feroz batalla que un cristiano debe librar si quiere entrar en el reino glorioso de Jesucristo. En otra habitación de la casa del intérprete, Christian ve un fuego junto a la pared. Un hombre vierte grandes cantidades de agua sobre el fuego, pero este no se apaga. El intérprete lleva a Christian al otro lado de la pared, donde descubre a un hombre oculto que vierte continuamente aceite en el fuego. Bunyan retrata así como el diablo trata de apagar la fe, la esperanza y el amor del cristiano. Pero Cristo sostiene secretamente y eficazmente las almas de su pueblo para que perseveren
en la fe. Hermanos, la doctrina de la gracia preservadora y la perseverancia de los santos son dos caras de una misma moneda. Nos dan el entendimiento bíblico de la soberanía de Dios y de la responsabilidad humana. Y esto nos da la seguridad de nuestra salvación sin lugar a dudas. Pero esta seguridad sin un llamado a perseverar en seguir a Cristo hasta el final es una falsa esperanza basada en un autoengaño. Así que, hermanos, perseveremos día a día en nuestra santificación, orando, leyendo la palabra, asistiendo a la iglesia, pasando tiempo con los hermanos. Pues Dios mismo trabaja para que nosotros podamos perseverar. Amén. Oremos. Oh gran Dios, cuán misericordioso has sido tú para con nosotros. En esta mañana, Señor, reconocemos tu grandeza, tu amor, tu misericordia para pecadores como nosotros. Y te pedimos, Señor, es nuestra oración que cada uno de los que estamos aquí perseveremos hasta el final. Estamos 100% seguros de nuestra salvación. Es imposible que se pierda. Pero al mismo tiempo y con la misma fuerza, tu palabra nos enseña a perseverar hasta el final. Ayúdanos, Señor, a hacerlo, a estar seguros de nuestra salvación mientras caminamos en santidad. Ciertamente no en perfección, pero en santidad. Ayúdanos a identificar nuestros pecados, Señor. A que seamos sensibles a ellos. Abre nuestros ojos a los ídolos de nuestro corazón para podernos arrepentir, Señor, abandonarlos y seguirte a ti. Ayúdanos a exponernos más a tu palabra. Gracias por tu iglesia, que es el medio de gracia que tú has utilizado para la perseverancia de nuestras almas. Gracias por tu palabra. Gracias por la oración. Gracias, Señor, por el convivir con nuestros hermanos, donde tenemos la oportunidad de exhortarnos a vivir vidas santas para ti. Y de esa manera, Señor, podamos darte gloria, porque para eso hemos sido salvos. Ese es el propósito de nuestra vida, que tú seas glorificado. Lo pedimos todo esto en el nombre de Jesús.